Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Listo. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Carmen, buenos días. Dayana, Yasmín, John, Michelle, Nicole, Paula, Valentina, Juliana. ¿Todos cómo van? ¿Qué ha habido? Bien, profe, sí, señor. Bueno, chévere. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado este descanso en sus casas, que hayan estado de celebración con el Día del Padre, que le hayan dado un detalle a ese persona especial de sus familias, si está con ustedes. Y pues muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 23 de junio del 2020, son las 8:05 de la mañana, y el tema que vamos a tratar hoy son la resolución 312. Para hoy habíamos dejado una actividad que eran unas exposiciones que íbamos a trabajarlas en unos grupos. Entonces habíamos establecido los grupos y habíamos dicho con suficiente tiempo que los grupos de trabajo, el grupo 1, iba a estar conformado por John Suárez, por Carlos Franco, por Dayana Hernández y por Paula Daniela Becerra Gallo. ¿Ya llegaron? John, Carlos, Falta Dayana Carlos. y Paula. ¿Ah? Falta Carlos. Falta Carlos, profe. Falta Carlos. Falta Carlos. ¿Y crucial el tema de Carlos en la exposición o no? ¿Ya se habían dividido los temas ustedes o qué? Sí, señor. ¿Sí? Ah, Carlos no ha llegado. Debe ser que está entre un tranco porque no ha escrito tampoco. ¿Quién sabe de Carlos algo? No. ¿Mm? Nadie sabe de Carlos, de la vida de Carlos. ¿Qué habrá pasado con Carlos? A mucharejo. ¿Mm? Nos dejó aquí plantados esperando. ¿Quién expresaba la exposición el día de hoy? Del grupo. John. ¿Quién empezaba la exposición hoy? No me van a decir que Carlos. Sí, señor. Ay, no me le peguen al perro así de brula. No, profe, pues si quiere vamos empezando y mientras que llega el compañero, pues para adelantar. Pues sería lo ideal que empezáramos a ver. Habíamos dicho que el trabajo lo íbamos a desarrollar
sobre unas temáticas especiales. Cada uno de los del grupo 1 iba a empezar a hablar acerca de todo lo que era el grupo 1, objeto y campo de aplicación, artículo 1 y 2, ¿cierto? Incluidos todos los parágrafos, y vamos a desarrollarlo acerca de unas preguntas muy específicas, ¿cierto? Yo lo que quiero con ustedes, muchachos, no es que me vayan a decir, sí, aplica, pero no aplica, y ¿a quién aplica? A todos los trabajadores. ¿Y cuántos son los estándares mínimos? 10. ¿A quiénes puede brindar apoyo y asesoría? No. Como explicadito, Profe, que de si haces acuerdo a lo el que ustedes favor y ven. aceptas a Carlos. ¿Cómo? Que si hace el favor y acepta a Ah, ya Carlos. llegó Carlos Franco. Ya llegó Carlos Franco, listo. Ya está Carlos Franco. Ya. Entonces ya tenemos clase porque ya llegó Carlos Franco. Entonces, como una manera de como contarnos, como exponernos, no se vayan a limitar únicamente a lo que dice la norma, sino que ustedes, me imagino que ustedes habrán hecho un trabajo bien concienzudo, bien averiguadito, bien bonito para la clase de hoy. Entonces, perdón muchachos que está haciendo frío. Bueno, entonces, grupo 1 ya está completo. Señor. Bueno, entonces empezamos, por favor, los demás le ponemos cuidado porque de pronto el grupo 1 nos sorprende con una serie de preguntas. Entonces pongámosle cuidado a la exposición de los compañeros del grupo 1. Muchachos, tienen la palabra y el público es de ustedes. Ya, un momentico, profe, que van a compartir pantalla. Ah, ¿van a compartir pantalla? Sí, Ya, señor. esperen, ya les autorizo compartir la pantalla. ¿Sí? ¿A ustedes les aparece compartir pantalla ya en sus pantallas? Sí, No, señor. profe, todavía. ¿Sí? Pero no deja compartir. Muchachos. Sí, señor, pero que dice ¿Cómo? Paula que no deja compartir. ¿Paula no va a compartir pantalla? Sí, profe, pero dice que no deja compartir. Pero No le le doy deja compartir compartir. y dice que usted debe de habilitarlo. ¿Que yo debo habilitar? Sí. ¿Por dónde? Espere a ver dónde le voy a habilitar la pantalla yo hasta Vainola. ¿Ah? ¿Por dónde le habilito pantalla yo a ustedes? Espérenme, ya, acá sigo cacharreándole para buscarle en la pantalla, para habilitarlos. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Sí, señor, ya. Listo. Bueno, entonces, Ya la pongo. ¿cómo? Ya pongo las diapositivas. Claro, muchachos, el auditorio es de ustedes, háganle a ver. Bueno, buenos días. Hoy les hablaremos sobre la resolución 312 del 2019
Sobre el capítulo 1, nuestro grupo está conformado por John Suárez, Paula Becerra, Carlos Franco y Dayana Hernández. ¿A quiénes aplica el capítulo 1? Artículo 2, campo de aplicación. Este aplica a los trabajadores privados, públicos y privados, comercial o administrativo, dependientes e independientes, administradoras de riesgos, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, sector cooperativo, a la Policía Nacional y al personal civil de las fuerzas militares. Regis. ¿Qué pasó, muchachos? Sigan. Profe, espere que hay una compañera que como que está fallándole el internet. Ujú. A la compañera Dayana Hernández. Señor. Sí, señor. Ujú. Buenos días, ya, profe. ¿Ya listo, Dayana? Sí, señor, ya. Dayana, bienvenida, mucho gusto. Gracias. Él es tuyo. Bueno, artículo 7, estándares mínimos para unidades de protección agropecuaria. Identificar sería identificar los peligros en el marco de los procesos productivos de la unidad de producción agropecuaria. Desarrollar, que sería desarrollar las actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Y proteger la seguridad de los trabajadores, de todos los trabajadores que realizan las actividades productivas en una unidad de producción agropecuaria. Bueno, esto se desarrolla el trabajo para las empresas de 10 trabajadores de clase de riesgo 1, 2 y 3 puede ser realizado por un técnico en seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo que acredite mínimo un año de experiencia. Paulita, ¿puedes pasar? ¿El anterior? Bueno, buenos días. ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable de seguridad y salud del trabajo? El encargado del sistema de gestión, también conocido como líder del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es la persona que la alta dirección asignada para liderar el diseño, la implementación y la ejecución del sistema de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. La normatividad establece unas responsabilidades del responsable del sistema de gestión, pero se detalla la lista de funciones específicas que el encargado del sistema de gestión debe cumplir y por las cuales la gerencia podrá evaluar su desempeño. Objetivo del cargo del sistema de gestión. Algunas empresas se han visto obligadas a crear el cargo de encargado del sistema de gestión, administrativo del sistema de gestión, líder en seguridad y salud en el trabajo y otros nombres similares. Para designar este labor, al elaborar el perfil del cargo se debe establecer el objetivo, es decir, por qué se contrata a esta persona. El encargado del sistema de gestión será el responsable de diseñar, implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Hay unas funciones también del cargo del sistema de gestión, según la resolución 312 del 2019, que son el CIS o el que está encargado de hacer el sistema de gestión, que son elaborar y ejecutar el programa de capacitación, de prevención y de promoción y prevención, revisar y actualizar la matriz de riesgo de la empresa, revisar y actualizar la matriz de requisitos, lugares de una empresa
atender las visitas de la ARL y de vigilancia, elaborar y actualizar los perfiles del cargo, verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención, comunicar a todos los empleados los políticos y objetivos del sistema de gestión, actualizar como mínimo una vez al año la identificación de peligros, evaluación y riesgos de la empresa. Son como 55 por el nombre ahí. Ujú. Artículo 6. Apoyo y asesoría y capacitación. Las empresas de 10 o menos trabajadores y las unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de forma permanente pueden contar con el apoyo y asesorías para el diseño y ejecución del sistema de gestión de CCT de las siguientes entidades. Consultorías de riesgos laborales que constituyan o conformen las instituciones educativas que cuenten con programas técnicos, tecnológicos, profesionales y especialización en maestría en seguridad y salud en el trabajo. Los gremios de Cámara de Comercio, asociaciones agropecuarias, agricultores de diferentes sectores o actividades, sociedades científicas, universidades, fundaciones y organismos internacionales. Tercero, las empresas contratantes que tengan empresas contratistas de 10 o menos trabajadores que se laboren o presten servicio en sus sedes o instalaciones podrán asesorar y capacitar y apoyar con el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Las unidades de producción agropecuaria de 11 a 50 trabajadores sin importar su capital o medios de producción pueden contar con el apoyo y asesoría y asistencia técnica para el diseño y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las siguientes personas. Las personas que estén certificadas con el curso virtual de 50 horas según lo establecido en la resolución 4927 del 2016 del Ministerio de Trabajo. Los gremios de Cámara de Comercio, asociaciones, federaciones de agricultores, ganadores, ganaderos, paneleros y diferentes sectores o actividades económicas. Las actividades de producción agropecuaria, contratantes que tengan empresas de contratistas que presten el servicio en sus instalaciones, los actores de la cadena de suministros agrícolas que se abastecen de la producción en fincas o unidades de producción agropecuaria. Responsabilidad de la ARL en las empresas o riesgos laborales de 10 o menos de 10 trabajadores agropecuarios. Artículo 6. Administradores de riesgos laborales deberán brindar a las empresas con 10 o menos trabajadores a las unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de forma permanente, asesorías, asistencia y acompañamiento técnico como mínimo en las siguientes actividades: en capacitaciones, implementación de los estándares mínimos, fomentos de estilos de vida saludables y epidemiológicos, capacitación en primeros auxilios y protección de incendios, y capacitación y acompañamiento, investigaciones de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades laborales. En fin, hay varias cosas que la ARL debe cumplir y brindar asesorías y capacitaciones a las empresas. Siguiente. Responsabilidades de riesgo laboral de 11 a 50 trabajadores. Las administradoras de riesgos laborales deberán brindar a las empresas de 11 a 50 trabajadores, unidades de producción agropecuaria de 11 a 50 trabajadores permanentes, asesoría, asistencia, acompañamiento técnico para el diseño y ejecución del sistema de gestión que incluyan como mínimo las siguientes actividades: capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, fomentos de estilo de vida en las empresas, formulación y elaboración del plan anual de trabajo, definición, se me olvidó, definición de desarrollo de actividades y promoción y prevención. En fin, hay varias, profes, que estoy un poquito
Siguiente. Pues yo también quería aportar, digamos que esta fue derogada por la resolución 1111 del 2017. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, listo muchachos. Antes de que inicie el grupo 2, tengamos en cuenta algo. Anteriormente había una resolución que era la 1111 del año 2017, 18, en la que se establecía que todas las empresas deberían cumplir con los estándares. Los estándares aproximadamente son 67, 68 estándares, ¿cierto? Y decía que todas las empresas, dependiendo el tamaño de la empresa, debería cumplir con todas, ¿cierto? Pero ahora la resolución 312 derogó la 1111, o sea, la dejó sin ninguna validez, y la 312 dice que dependiendo el número de trabajadores de la empresa, asimismo debe la empresa cumplir con unos estándares, dependiendo el número de trabajadores. Entonces, nosotros ya vimos que los compañeros nos decían que si la empresa era de 1 a 10 trabajadores, debería cumplir unos estándares mínimos, ¿sí? Más o menos son 6 estándares los que tienen que cumplir las empresas de 1 a 10 trabajadores. Son 6 estándares. O sea, el primer estándar es la asignación de una persona que sea la encargada que diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, la norma dice que esa persona debe tener un perfil, ¿sí? Ya los compañeros nos explicaron cuál es el perfil. El segundo estándar era la afiliación al sistema de seguridad social integral, o sea, la afiliación de todos los trabajadores en salud, pensión, riesgos laborales, de acuerdo como lo exigen las normas. El tercer estándar era la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, para eso había que elaborar y ejecutar un programa de actividades y de capacitación en promoción y prevención. El cuarto estándar era el plan anual de trabajo, que había que elaborar un plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que hemos venido hablando. El quinto estándar creo que es las evaluaciones médicas ocupacionales, que todo el mundo tiene que hacerlas, tienen que hacer unos perfiles ocupacionales del trabajador y asimismo mandarle a hacer los exámenes. El otro son las identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos. Y el otro estándar son las medidas de prevención y control frente a los peligros y a los riesgos que se han identificado en la empresa. Esos son los estándares mínimos que tiene que cumplir una empresa de 6 a 10 trabajadores. Son 7 estándares los que tiene que cumplir, son 7 estándares los que tiene que cumplir esa empresa de 1 a 10 trabajadores. Lógicamente que cada uno tiene unas características que hay que ir desarrollando, cada uno de esos estándares que exige la ley, ¿cierto? Y ya después lo vamos a ver. ¿Listo, compañeros? Vamos a ir haciendo así. ¿Sí están entendiendo los demás grupos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno, bien, me encanta que me confirmen. Listo, segundo grupo, que está conformado por Carmen Murillo, Yasmín Rodríguez, Michelle Daniela Vaca Gómez y Xiomara Garzón. ¿Están todos los participantes? Sí, señor. Bueno, entonces los escuchamos. El público es de ustedes, muchachos. Listo, profe. Ya comparto pantalla. Listo, está cargando. Ya, Carmen, ya se ve. Listo. Bueno. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Buenos días, Carmen. Nuestro grupo, pues, vamos a compartir la resolución 312 del 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y nos corresponde el capítulo número 2. Conforman el grupo Michelle, Xiomara, Brigitte y mi persona. Entonces, antes de continuar, debemos tener claro qué son unos estándares. Los estándares
estándar son estas normas o requisitos o procedimientos obligatorios que deben cumplir los empleadores, los contratantes, y estos se encargan pues de verificar cómo va el proceso de gestión de seguridad en una empresa. También les vamos a compartir pues lo que habla el párrafo número 1 de este capítulo, y él nos habla acerca de las evaluaciones médicas ocupacionales que deben ser realizadas por los médicos especializados, es decir, médicos que tengan un posgrado en medicina, en trabajo de seguridad y salud en el trabajo, con una licencia vigente y pues con unos criterios definidos según lo que exige el sistema de gestión. También nos dicen que hay algunos departamentos del país donde estos médicos no están, o sea, médicos que tengan este posgrado. Para eso, ellos también nos dicen que pueden hacer entonces este tipo de evaluaciones médicas los médicos que tengan como mínimo 2 años de experiencia en un trabajo de seguridad y salud en una empresa o entidad que les guste, teniendo la falencia de los médicos que tengan pues este posgrado. En el párrafo 2 nos indica que para facilitar el acceso de los trabajadores a las evaluaciones médicas ocupacionales se podrá hacer a través de modalidades de prestación de servicios, o sea, ellos tienen, como decir, un orden. Cada tiempo los empleados deberían ir a presentarse al médico para que les haga este tipo de evaluación. Bueno, ¿a quiénes se aplica? Los estándares presentes en este capítulo pues se aplican a empresas de 11 a 50 trabajadores clasificados en riesgo 1, 2 y 3. Y pues entre estos están los empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo, trabajadores dependientes e independientes, organizaciones de economía solidaria, asociaciones que afilian trabajadores independientes, empresas de servicios temporales, administradoras de riesgos laborales, trabajadores en misión, Policía Nacional, pero en lo que corresponde a su personal no uniformado, y personal civil de las fuerzas militares. Bueno, aquí entramos a explicar cuántos y cuáles son los estándares mínimos que corresponden, y aquí decimos que son 21 y ya les vamos a empezar. Asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, como ya lo escuchamos, nuestra compañera Carmen nos lo explicó, quiénes son los que podemos, pues digamos, hacer eso. La asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí la asignación de recursos y económicos para el desarrollo de acciones de la promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. La verificación que nos darían es solicitar el documento soporte de asignación de los recursos. Afiliación al sistema de seguridad social e integral. La afiliación de los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo con la normatividad vigente, pago de pensión de trabajadores de altos riesgos. Conformación y funcionamiento del COPAS. Bueno, este es conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del COPAS. De pronto, no sé, algunos nos acordemos que en el COPAS alguna de sus funciones es como nos propone la administración de la empresa, el establecimiento de los trabajadores y la adopción de ellos. Nos muestra también vigilar el desarrollo de las actividades de la higiene, la seguridad, la industrial y las normas vigentes. También nos muestra que hacen colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Nos proponen las medidas correctivas para estos puntos. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.
Este es capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. El programa de capacitación es una promoción y prevención que incluye lo referente a los peligros, riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control. Política de seguridad y salud en el trabajo. Elaborar la política de seguridad y salud en el trabajo, escrita, firmada, fechada y comunicada al COPAS y a todos los trabajadores. Plan anual de trabajo. El elaborar el plan anual del trabajo firmado por el empleador o el contratante, en el cual se identifica como mínimo objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronogramas anuales. Archivos y retención documental del sistema de gestión de seguridad. Bueno, aquí es mantener los archivos de los siguientes documentos, como por el término establecido en la normatividad vigente, perdón. La política en seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros en todos los cargos, oficios y áreas. Conceptos, exámenes médicos ocupacionales, plan de emergencia, evidencias de actividades del COPAS, afiliación a seguridad social, comunicaciones de trabajadores, la ARL o autoridades en material de riesgos laborales. Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud. Identificar aquí las características de la población, trabajador, edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel, etc. Y el diagnóstico de condiciones de salud, analizar los datos del estado de salud de los trabajadores. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud. Pues la prevención y la promoción de la salud, conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros, los riesgos prioritarios. Bueno, mi compañera Origi les habló sobre los primeros estándares que conforman nuestro artículo 9. Yo les hablaré sobre los 10 que faltan. Evaluaciones médicas ocupacionales. Se deben realizar evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad, los peligros y los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el trabajador. Los conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informa recomendaciones y restricciones laborales. Restricciones y recomendaciones laborales. Restricciones y recomendaciones médicas laborales. Cumplir con las recomendaciones y restricciones que realizan las entidades promotoras de salud y administradoras de riesgos laborales. Estas son emitidas por los médicos tratantes de acuerdo con la normativa vigente. Su modo de verificación es solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS o la ARL y el soporte de la actuación de empresa frente a las mismas. El reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se debe reportar a la administradora de riesgos laborales, ARL, y a la entidad promotora de salud, EPS, todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Se debe reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, que corresponden los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas laborales. Esos reportes se deben realizar dentro de 2 días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. Su modo de verificación es indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales. En caso afirmativo, tomar los datos, nombre y número de cédula y solicitar el reporte. Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos. Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer controles que prevengan efectos adversos en la salud de los trabajadores.
Aquí se debe solicitar un documento donde se encuentra la identificación de peligros y la valoración de estos riesgos para solicitar evidencias de las medidas de control implementadas. Espera, que falta el del mantenimiento. Ya. Mantenimiento periódico a las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. Aquí se deben realizar los mantenimientos periódicos de estas instalaciones, equipos, máquinas, de acuerdo con los manuales y fichas técnicas de los mismos. Su modo de verificación es solicitar este documento con los reportes de mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas realizado. Ya. Entrega de los elementos de protección personal y capacitación en uso adecuado. Realizar la entrega debida y correcta de estos elementos, los EPPs, acorde con el oficio de ocupación que desempeñan los trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. Solicitar la evidencia de la entrega de estos implementos para la ejecución de las correspondientes capacitaciones. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante esta emergencia. Solicitar el plan de prevención, preparación y constatar evidencias de su divulgación. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención para la preparación y respuesta ante una emergencia. Solicitar el documento de confirmación de la brigada ante esta emergencia y verificar los soportes de la capacitación y entrega de dotación. Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una vez al año por parte de la dirección los resultados del sistema de gestión. Solicitar a la empresa los soportes que dan de la revisión de alta dirección de los resultados del sistema de gestión. Bueno, entonces aquí vamos a compartir acerca del primer estándar para las empresas de más de 11 empleados hasta 50. Entonces, ¿a quién le corresponde o cuál es el perfil mínimo para la persona que haga este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A tecnólogos en salud y en seguridad y salud en el trabajo, o con algunas áreas que tengan que ver netamente con trabajo y salud. Que esté acreditado mínimo con 2 años de experiencia y que pues, obviamente certificado por las empresas o entidades donde ha laborado. Debe tener aprobado el curso virtual de 50 horas. Aprobado, no es que vamos a decir que una persona dijo, pues yo inicié el curso, pero no lo terminé y solo digo, bueno, aquí presento mis papeles para conseguir el empleo, pero si no está certificado que he aprobado este curso, pues no puedo realizar esta gestión por muy tecnólogo que sea. También se nos dice pues que otras personas que pueden hacer este tipo de sistema de gestión en una empresa de 11 o 50 trabajadores es una persona tecnólogo profesional con posgrados o vinculados a la seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, pero con los mismos requisitos. Debe tener 2 años de experiencia laboral y debe tener el curso aprobado de 50 horas virtuales. Bueno, las personas que seguridad en el trabajo son los tecnólogos en salud y seguridad en el trabajo en alguna de sus áreas con licencia vigente que acrediten mínimo 2 años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades
de seguridad y salud en el trabajo y al curso de capacitación virtual de 50 horas en salud y seguridad en el trabajo. Gremios, cámaras de comercio, asociaciones de agricultores, sociedades científicas, universidades, fundaciones, organismos internacionales e instituciones de educación formal y de formación para el trabajo y desarrollo humano pueden brindar capacitación y asesoría para el diseño de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, los estándares para la producción agropecuaria. Primero que todo, las unidades de producción agropecuaria son como el predio o predios utilizados total o parcialmente para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas para las unidades de producción agropecuaria. Se entenderán trabajadores permanentes aquellas personas que desarrollen actividad económica vinculada con la unidad de producción de forma continua y que no atiendan a periodos estacionales, cosechas, incrementos en la producción o a la naturaleza de los sistemas productivos y asimilables. Según el artículo 15 del capítulo de la resolución 0312 de 2019 nos dice que los estándares mínimos para las empresas de producción agropecuaria de 11 a 50 trabajadores permanentes clasificados en riesgos 4 y 5, también para aclarar, la clase 1 pues es riesgo mínimo, la clase 2 es riesgo bajo, la clase 3 es riesgo medio, la clase 4 es riesgo alto y la clase 5 pues es riesgo máximo. Y nos dice que clasificadas en riesgo 4 y 5 están señaladas en el capítulo 3 de la misma resolución. Bueno, veamos a cuáles son las responsabilidades de la ARL en las empresas de 11 a 50 trabajadores. Entonces aquí tenemos algunas aseguradoras. Y nos dice que una de las obligaciones es capacitar sobre la seguridad y salud en el trabajo, fomentar estilos de trabajo y de vida saludables de acuerdo a los perfiles epidemiológicos de las empresas, formulación de la política y elaboración del plan anual de trabajo, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la actividad que realice la empresa, definición de prioridades de intervención y medidas de control, desarrollo de actividades de promoción y prevención, conformación de la brigada de emergencias del COPAS y comité de convivencia laboral, formulación del plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias, reporte de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, medición y evaluación de la gestión. Son 10 puntos que tienen que estar presentes las ARL en cada empresa para así hacer cumplir la gestión. Y bueno, con esto llegamos nosotras al final de nuestra exposición del capítulo 2 de la resolución. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, compañeros. Entonces, veamos haciendo un resumen así como de lo que han expuesto hasta ahora los compañeros, de lo que nos han hablado los compañeros, es que el personal responsable de diseñar, administrar, implementar y ejecutar el sistema de gestión tiene unas características que de acuerdo a lo que nos han explicado los compañeros hoy, de lo que hemos buscado que nos quede claro a nosotros, y es el hecho de que dependiendo del número de trabajadores de una empresa se deben de cumplir con unos estándares, o sea, con unos requisitos que exige la ley. El primer grupo vimos que eran las empresas de 1 a 10 trabajadores que tenían que cumplir con 7 estándares, y ya los compañeros nos los mencionaron. El segundo grupo nos habló de las empresas que ya tenían 10 trabajadores, ¿cierto?
y tenían de más de 10 trabajadores que tenían que cumplir con 21 estándares. 21 estándar. 21 estándares. Entonces, los compañeros no los explican. Entonces, las empresas con 10 o menos trabajadores que en la clase de riesgo 1, 2, 3, ¿cierto? Lo primero es que el responsable de diseñar, administrar, implementar y ejecutar el sistema de gestión debe tener un contrato laboral. En las empresas de 1 a 10 trabajadores debe tener un contrato laboral, ¿sí? Debe tener la licencia de salud ocupacional o licencia de seguridad y salud en el trabajo. Debe tener el curso de 50 horas, debe tenerlo, ¿cierto? En cuanto a este tipo de empresas de 1 a 10 trabajadores, no se requiere experiencia para el que va a diseñar, administrar, implementar y ejecutar el sistema de gestión. No se requiere experiencia, ¿cierto? La formación académica que se exige para este cargo, o sea, el de ustedes, es técnico o tecnólogo en salud ocupacional, ¿cierto? Y el alcance, o sea, lo que él puede hacer es el diseño, la administración y la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea que ustedes lo pueden diseñar, lo pueden administrar y lo pueden ejecutar, ¿cierto? Porque son empresas de 1 a 10 trabajadores en riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahora, lo que nos estaban hablando los compañeros de las empresas de más de 10 trabajadores, ¿cierto? Entonces, en categoría riesgo 1, 2, 3, ¿cierto? Puede ser una persona que tenga contrato laboral, mientras que en la empresa de 1 a 10 debe tener un contrato laboral. En las empresas de más de 10 trabajadores no necesariamente debe tener un contrato laboral, puede ser un contrato de prestación de servicios, puede ser una persona que contraten únicamente para que diseñe, administre, implemente o ejecute el sistema de gestión, ¿cierto? Debe tener licencia en salud ocupacional, debe tener el curso básico de 50 horas. Ahí sí se exige experiencia, ahí sí le van a exigir 2 años como mínimo de experiencia, ¿sí? El perfil o la formación académica puede ser técnico o tecnólogo, ¿cierto? Y el alcance es diseñar, implementar y ejecución del sistema de gestión. Básicamente las mismas funciones, lo mismo que ustedes, con la única diferencia es que él puede en las empresas de más de 10 trabajadores, mientras que ustedes pueden hacerlo en las empresas de menos trabajadores, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces el grupo que sigue es el grupo que está conformado por nuestros compañeros Nicole Meléndez, Valentina Agudelo y Juliana Boyacá, ¿cierto? Sí, señor. ¿Falta alguno de ustedes? No. No. Bueno, entonces démosle paso a nuestros compañeros para que nos expliquen el capítulo 3 del sistema, ¿cierto? Bienvenidos compañeros, hagámoslo. Buenas tardes, mi grupo está conformado con Alison Meléndez y Juliana Boyacá. A nosotros nos correspondió a estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del CG y SCT, capítulo 3. Juliana, cámbialo. ¿A quién aplica? Aplica a las empresas más de 50 trabajadores clasificados con riesgo 2, 3, 4 y 5. ¿Y las empresas con 50 trabajadores con riesgo qué? 4 y 5. 4 y 5. Bueno, pues en los estándares mínimos para las empresas de más de 50 trabajadores habían como 61 ítems, pero nosotras como que explicamos los más importantes. Pues acá están: asignar a una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
asignar las responsabilidades pues, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Asignación de recursos para pues, el sistema, la SG, SST, afiliación al sistema de seguridad social integral, conformación y funcionamiento del COPAS, que pues ya no sé si ya teníamos claro lo del COPAS, que era el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitación de los integrantes del COPAS, programar una capacitación anual para que, o sea, como que en esta capacitación anual estén como actualizándose. Curso virtual de capacitación de 50 horas. Los objetivos, pues explicarles como los objetivos que tenemos nosotros de la seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de trabajo, rendición de cuentas, matriz legal, evaluación y selección de proveedores y contratistas, gestión del cambio, actividades de medicina del trabajo y prevención y promoción de la salud, perfiles de cargos, evaluaciones médicas ocupacionales, servicios de higiene, reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, acciones preventivas o correctivas, plan de mejoramiento, conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, introducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, política de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos de comunicación, custodia de las historias clínicas, estilo de vida y entorno saludable, manejo de residuos, frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa médica y pues proporción de accidentes de trabajo mortales. ¿Cuál es el perfil mínimo responsable del SG y SST? En este capítulo, mediante la resolución 0312 del año 2019, el Ministerio de Trabajo estableció los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Consultor Salud comparte esta muy valiosa información y te explica cómo los empleadores y contratantes deben iniciar con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales buscan facilitar su proceso. ¿Quién está obligado a implementar el CG-ST? No están obligados a implementar los estándares mínimos establecidos. Los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, de que trata la sección 5 del capítulo 2 del título 4 y la parte 2 del libro del decreto 1072 de 2015, único reglamentario del sector del trabajo. Asimismo, los estándares mínimos del sistema de gestión del SST para personas naturales que desarrollan actividades que el servicio doméstico será establecido en un acto administrativo independiente. Bueno, pues estas son como las responsabilidades que tiene la ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. Deben realizar las actividades de promoción y prevención, asesoría y asistencia técnicas para las empresas y unidades de producción agropecuaria de más de 50 trabajadores, pues clasificados con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, de las empresas de 50 o menos trabajadores con riesgos 4 o 5, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1295 de 1994, pues la ley 1562 de 2006 y demás normatividad vigente. Responsabilidades de la administradora de riesgos laborales. Capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. Fomento de estilos de trabajo y de vías saludables. De acuerdo con los perfiles epidemiológicos de estas empresas. Formulación de la política y elaboración de plan anual de trabajo. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la actividad económica. Definición de prioridades de intervención y medidas de control. Desarrollo de actividades de promoción y prevención, conformación de la brigada de
de emergencia, COPAS y Comité de Convivencia Laboral, formulación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, reporte de investigación de accidentes y incidentes y enfermedades laborales, medición y evaluación de la gestión, recomendación al plan de mejora conforme a la evaluación de los estándares mínimos. Acreditación. Dale, habla. Acreditación acreditación en SST. El certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo es el reconocimiento oficial que realiza el Ministerio de Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con excelente calificación en un cumplimiento de los estándares mínimos de SST que aportan valor agregado, ejecutan de manera permanente actividades adicionales y establecidas de normatividad de riesgos laborales que impactan positivamente en la salud y bienestar de los trabajadores, estudiantes y contratistas. Las entidades y empresas y empleadores que deseen acreditarse en excelencia de seguridad y salud en el trabajo deberán: primero, tener 2 o más planes anuales del sistema de gestión de SST con cumplimiento del 100% de los estándares mínimos del SST. Segundo, programar la auditoría para mejoramiento y calidad de la atención del SST con más de 2 años de funcionamiento e implementación. Tercero, presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad, mortalidad de los accidentes de trabajo, de prevalencia e incidencia respecto a las enfermedades laborales de ausentismo laboral por causa médica, comparados con 2 años anteriores a la prestación de la solicitud del certificado acreditación. Cuarto, los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado superior al cumplimiento normativo, de las cuales deben ser ejecutados de manera permanente en periodos superiores a 2 años. Quinto, aprobar la vista de verificación que realizan las personas con licencia de CST vigente el certificado de aprobación del curso virtual de 50 horas del SST. El Ministerio de Trabajo, la vista de administradores de riesgos laborales ARL. ¿Terminaron? Sí, profe. Pues ya ahí como que leímos los estándares pues de la ARL y lo del sistema de... Bueno, entonces, como ya terminaron los compañeros, entonces miremos entonces qué nos dice la norma cuando son empresas de más de 50 trabajadores, ¿cierto? Que era lo que nos estaba exponiendo el grupo 3. Cuando nos dice que las empresas de más de 50 trabajadores en riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? La persona responsable de diseñar, administrar, implementar y ejecutar el sistema de gestión necesariamente puede tener un contrato laboral o puede ser un contrato de prestación de servicios, o sea, un contrato laboral o un contrato civil, ¿cierto? Obligatoriamente nos exige la ley que la persona que va a diseñar, administrar, implementar y ejecutar el sistema en las empresas de más de 50 trabajadores debe tener licencia y asimismo debe tener el curso básico de 50 horas. O sea, para todo el mundo es obligatorio el curso básico de 50 horas. En cuanto a eso, no se requiere que esta persona que va a diseñar, administrar, implementar o ejecutar el sistema de gestión tenga experiencia. Pero nos exigen acá. Vea que
la exigencia que va haciendo la norma cada vez va siendo más alta. Para las empresas de 10 o menos de 10 trabajadores se pedía o se pide que sea un técnico o tecnólogo, ¿cierto? Para las empresas de 11 a 50, entonces nos va diciendo que puede ser un técnico o tecnólogo. Y de más de 50 trabajadores, entonces ya nos pide que sea un profesional especialista con maestría en seguridad y salud en el trabajo. O sea, ya las empresas, entre más va creciendo la cantidad de trabajadores de una empresa, más responsabilidad hay y más estudios van a exigir las empresas. El alcance para las empresas de más de 50, el alcance de esa persona que va a diseñar, administrar, implementar, ejecutar el sistema es él puede asesorar, puede capacitar, puede hacer la ejecución del diseño del sistema de gestión. Como nos decían las compañeras, lógicamente que los 62, en este caso, las empresas de más de 50 trabajadores deben cumplir con todos los 62 estándares. Las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores solo deberían de cumplir con 7 estándares. Las de 10 a 50 o de 11 a 50 deberían cumplir con 21 estándares, pero ya cuando nos hablan de estas empresas ya nos van a exigir los 62, el cumplimiento de los 62 estándares. Y entonces nosotros las vemos que esos 62 estándares que tan largos son, lógicamente que son, ya son casi todos y no pueden obviar el cumplimiento de ninguno, entonces es cuando la empresa debe ajustarse de acuerdo a la normatividad. Tiene que rendir cuentas, tiene que hacer un proceso de rendición de cuentas, tiene que elaborar una matriz legal. Tiene que tener unos mecanismos de comunicación, tiene que haber una identificación y la evaluación para la adquisición de bienes y servicios, fue lo que hablamos en las clases pasadas. Tienen que hacer un proceso de gestión del cambio, ¿sí? Tienen que hacer estudios de la descripción sociodemográfica de todos los trabajadores y a la vez tienen que hacer un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores de esa empresa, ¿cierto? Tienen que hacer unas actividades que exige la ley respecto de la medicina del trabajo y actividades de promoción y prevención de la salud, ¿cierto? Tienen que hacer un estudio que es sumamente harto, pero pues que no hay que hacerlo solo para este tipo de empresas grandes, que es los perfiles del cargo, ¿cierto? Que sí es algo complicado hacer el perfil del cargo. Tienen que hacer unos estudios médicos y unas evaluaciones médicas, unas evaluaciones médicas ocupacionales a todo el mundo de la empresa tiene que someterse a ese tipo de exámenes, ¿cierto? Tiene que tener un proceso de custodia de las historias clínicas. Esa historia clínica no puede estar rodando por ahí, ni puede estar dando vueltas, ni puede estar perdida por ahí, porque lógicamente los datos que contienen esa historia son datos que son de privacidad. Entonces, tienen que haber unas restricciones y unas recomendaciones que hace el médico ocupacional cuando hace esos estudios médicos de los trabajadores. Tienen que implementar unos programas dentro de los PIP, los programas de promoción y prevención. Tienen que hacer unos programas de estilos de vida y entornos saludables, ¿cierto? Tienen que hacer unos servicios de higiene, ¿cierto? ¿Esto qué es? Que deben contar no solo con las baterías de baño, ¿cierto? Sino la disposición de las basuras, por ejemplo. Deben de tener un cuarto, un chute de basuras que se le exige a la empresa, ¿cierto? Tienen que tener un programa de manejo de residuos y tienen que hacer unas rutas de evacuación de residuos sólidos, ¿sí? Eso no es que la bolsa de la basura la van a pasar por toda la empresa ni nada de esas cuestiones. Tienen que hacer un reporte de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales de acuerdo a como lo exige la ARL y la EPS en algunos casos, ¿cierto? Tienen que hacer todo un proceso en cuanto a lo que es la investigación de accidentes de trabajo y de las enfermedades que se presentan en la empresa.
tienen que hacer igual no solo una investigación, sino un registro y unos trabajos de analizar por qué se están ocurriendo accidentes de trabajo en esa empresa, ¿cierto? Tienen que hacer estudios, unos estudios de frecuencia y de severidad en cuanto a lo que es la accidentalidad de la empresa. Tienen que hacer unos estudios de prevalencia y de incidencia de las enfermedades laborales, mientras que en uno que son los accidentes tienen que hacer unos estudios de registro y análisis, en otros tienen que hacer unos estudios de frecuencia y prevalencia de las enfermedades laborales. Tienen que hacer unos estudios de análisis por qué se está causando el ausentismo laboral por causas médicas. Tienen que hacer un programa que se llama la metodología de identificación de los riesgos, donde deben participar toda la empresa. Todo el mundo tiene que participar ahí, nadie se puede esconder. Todo el mundo tiene que participar en esos programas. Tienen que hacer programas de identificación de sustancias cancerígenas, tienen que hacer mediciones ambientales, tienen que hacer medidas de prevención y control de riesgos, peligros y debidamente identificarlos. Tienen que hacer una aplicación de todo lo que son las medidas de prevención y control a los trabajadores. Tienen que hacer todo lo que tiene que ver con inspecciones, mantenimiento, la entrega de elementos de protección personal. Tienen que hacer un plan de prevención y de respuesta ante emergencias. Tienen que conformar las brigadas, ¿sí? Tienen que definir los indicadores del sistema de gestión. Todo esto son los estándares que tiene que cumplir la empresa. Tiene que haber una auditoría anual. Mientras que nosotros veíamos que en los otros estándares no se hablaba de una auditoría anual, aquí sí tiene que haber una auditoría anual. Tiene que haber una revisión por la alta dirección. Tienen que haber un programa de acciones preventivas y correctivas. Tiene que haber un programa de mejoras. Tiene que haber unas acciones de investigación de accidentes e incidentes de trabajo y tiene que siempre estar el plan de mejoramiento. Si no hay plan de mejoramiento, no hay nada en esa situación. Bueno, vamos a mirar entonces, muchachos, que vamos a ver un videito que yo quiero mostrarles a ustedes en este momento, que es un video sobre lo que son los estándares. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Vamos a mirar lo que son los estándares, la modificación de los estándares mínimos del sistema de gestión de acuerdo a la resolución 312. Debemos saber que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una política que consiste en desarrollar un proceso organizado por etapas en donde se planifica, aplica y evalúa. El objetivo es reconocer los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, anticiparse a esos riesgos y controlarlos mejorando continuamente. La regulación para cumplir con los estándares de este sistema era compleja y representaba costos altos para las micro, pequeñas y medianas empresas denominadas MIPYMES. Es importante entender que las MIPYMES tienen diferencias en su capacidad de respuesta respecto a las grandes empresas. No se le puede exigir a una microempresa con pocos empleados y pequeñas utilidades que haga inversiones altas. Esto finalmente conllevará al cierre de la empresa y a la destrucción del empleo. El gobierno nacional ayuda a las MIPYMES a crecer y aprender a cuidar sus trabajadores, brindando herramientas que puedan manejar. Asimismo, es necesario entender que el sector productivo y generador del empleo tiene características diferentes. Son diferentes el sector agropecuario, el sector industrial y el de servicios. Antes, todas las empresas, sin tener en cuenta el número de empleados, debían cumplir con 62 estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con el lanzamiento de la nueva resolución, el Gobierno Nacional propone un sistema de gestión ajustado al tamaño y capacidad de cada empresa, lo que representa una reducción de los costos en la implementación del sistema. Hoy, con la nueva resolución y de acuerdo con el número de empleados que cada empresa tenga, así será el listado de estándares que debe cumplir. Empresas con menos de 10 trabajadores, 7 estándares mínimos. Empresas con 11 a 50 trabajadores, 21 estándares mínimos. Las unidades agropecuarias tendrán 3 estándares.
Para las empresas con más de 50 trabajadores, se sigue aplicando la reglamentación anterior, Resolución 1111 de 2017. Con esta reglamentación nueva, se benefician 656.000 MIPYMES. ¿Pero cómo se benefician? Tomemos como ejemplo la caficultura, que es una actividad económica crucial para el desarrollo de las zonas rurales colombianas. El 95% de las familias cafeteras son dueñas de pequeñas unidades productivas administradas por su núcleo familiar. Antes, con la resolución 1111, estos caficultores debían manejar 62 estándares o requisitos para implementar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy, con la nueva resolución, solo deberán cumplir con 3 estándares o requisitos, es decir, se dejarán de exigir 59 estándares mínimos. Bueno, entonces ya nosotros vimos esta cuestión de los estándares, ¿cierto? Y bueno, entonces ya vimos nosotros lo que eran los estándares. Vamos a ahora mirar y a continuar con la clase. Ya como nosotros vimos, nos quedó claro el concepto de los compañeros, ya ellos nos explicaron a nosotros, nos dieron a nosotros una claridad acerca de lo que era los estándares para las empresas de 10 a 20, de 1 a 10, de 10 a 50 y más de 50 trabajadores. Entonces vamos a ver ahorita la resolución 312 frente a los estándares mínimos. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Señor. Sí, ¿No? profe. Ya entonces les voy a compartir para que empezamos a mirar la resolución 312. Pero ahora me quedó ahí. Mientras nos abre, entonces vamos a hablar de lo que me correspondía a mí, que era la del artículo 20 al artículo 36, ¿cierto? Entonces, en cuanto a lo que nos hablan los estándares mínimos en el lugar de trabajo, podemos decir nosotros que esos estándares de los que ya nos hablaron los compañeros, de las que ya los compañeros nos hicieron una explicación, son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, sean de personas naturales o personas jurídicas, ¿cierto? Así lo exige la ley. Y entonces todo el mundo debe estar ajustado a lo que especifica la ley en cuanto al cumplimiento de esos estándares. Nosotros podemos decir que son unas obligaciones que tiene que cumplir el empleador para brindarle seguridad y salud al trabajo en cuanto al desarrollo de la función, ¿cierto? Básicamente, aparte de que son de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Establece un campo, se establece mediante la resolución 312 un campo de aplicación, no solo para implementarlo, sino para aplicarlo, sino para implementarlo, ¿cierto? Y busca que de una manera justa y adecuada cada empresa o cada entidad pueda cumplir con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la cantidad de trabajadores que ellos tienen en el momento, ¿cierto? Es el empleador directamente el que tiene que liderar y tiene que comprometerse para que estos estándares que se exigen a la empresa puedan ser ejecutados, puedan ser cumplidos, ¿cierto? Y él debe estar pendiente y hacerle un seguimiento al plan de trabajo anual, ¿sí? Si no, yo les hablaba en clases anteriores, que si no hay un compromiso de la alta gerencia, de la administración, pues básicamente
el trabajo que nosotros vamos a hacer no va a ser muy provechoso, porque siempre vamos a tener nosotros el problema de que nos vamos a encontrar con que si no hay compromiso de la alta administración, pues no vamos a poder ejecutar nuestro trabajo. Entonces, nos hablan de un certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Básicamente ese es un reconocimiento que realiza el Ministerio de Trabajo a todas las empresas y a todos los empleadores, ¿cierto? Que adquieren una excelente calificación en el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero pues las exigencias en este tipo son muy altas. Dice que las entidades y las empresas y los trabajadores deben de tener, para la acreditación, deben de tener 2 o más planes anuales del sistema de gestión, ¿cierto? Y debe haber cumplido en un 100% todo el plan de trabajo de un año. Eso es casi imposible. Tiene que tener un programa propio de auditoría, ¿sí? Tiene que presentar unos indicadores en cuanto a lo que es la frecuencia, la severidad y la mortalidad de accidentes de trabajo bajos. Tiene que enviar al Ministerio de Trabajo todo lo que son los programas y los planes y los proyectos para que ya les den una revisión y una aprobación. Tiene que aprobar unas visitas, tiene que tener una certificación de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, unas exigencias que hace el ministerio para darle a una empresa una excelente calificación y una acreditación, que eso ya es básicamente casi imposible de cumplir. Veamos lo que nos dice respecto de la resolución 312 y lo que son los estándares, ¿cierto? Los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen un objetivo que básicamente es anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad laboral, ¿cierto? Tienen también como sentido el sistema de gestión promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Para eso, Profe, dígame. ¿no se están viendo las diapositivas? ¿No se están viendo las diapositivas? Permítame, ya No. miro a ver por qué no se está viendo la diapositiva. Permítame un momento. Pero yo comparto la pantalla. Espere. Quite de acá y déjeme compartir la pantalla con mis estudiantes. Hola. Espérenme a ver, espérenme chicos un momento. Espérenme, ya busco cómo comparto. Ya estoy buscando a ver cómo les comparto la información. Profe, es que estás compartiendo como tal, donde tienes tus archivos, pero ahí la presentación está marcada como con un chulito al lado, ya. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, ahora sí lo estamos viendo. Pues, ya les había dicho yo que habíamos hablado de que el sistema de gestión tiene un objetivo, que es anticipar, reconocer y evaluar y controlar todos los riesgos laborales que se puedan presentar en la empresa. Tiene el sentido del sistema de gestión es la promoción de una cultura de prevención de los riesgos laborales. Para eso hace la norma exigencia de que todos deben de participar en esa cultura de prevención de los riesgos laborales de la empresa, ¿cierto? El sentido del sistema de gestión es que las empresas cuenten con un proceso lógico y por etapas, siempre basado en una mejora continua. Tengan en cuenta siempre ustedes eso, muchachos, que
el sistema de gestión siempre es un proceso lógico y por etapas. ¿Por qué lógico? Porque una cosa me tiene que llevar a la otra. Y yo cumplo una etapa y voy para la otra etapa. Por eso es que hay lógica entre la una y la otra. Pero siempre tiene que estar basado en la mejora continua. ¿Cuál mejora continua? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales y promover proteger y promover la salud de los trabajadores en mi empresa. Dentro del sistema de gestión se hace una exigencia al empleador o al que lo contrató a usted, ¿cierto? Ello se llama la alta dirección y él debe comprometerse con que se cumpla o se le dé aplicación a todos los estándares mínimos y a la elaboración de un plan de trabajo anual y así como el cumplimiento de que se ejecuten todas las auditorías internas que nos permitan a nosotros identificar fallas y que nos den oportunidades de mejora en el sistema de gestión. Hay unas obligaciones que ya nosotros las vimos, que eran las obligaciones de las ARLs. Siempre, en todos, si la empresa es de 10 trabajadores, de 20, de 50, de los que sean, la ARL tiene unas obligaciones. ¿Y cuáles son? Asesoría, asistencia y acompañamiento. Siempre tiene que haber asesoría y asistencia, acompañamiento. Más una vigilancia que es la que delega para que se cumpla esa actividad de la ARL. Los estándares mínimos. Básicamente, ¿qué son los estándares mínimos? Si nosotros miramos, es un conjunto de normas, de requisitos y de procedimientos. Nos dimos cuenta nosotros en las exposiciones que hicieron los compañeros hoy, que básicamente nos piden unos requisitos, un procedimiento. Ya les decía yo, son de obligatorio cumplimiento para quien lo emplea a usted, sea su jefe o sea el que lo contrató, ¿sí? Mediante los cuales esos estándares mínimos establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico y administrativa para que funcione el sistema de gestión. O sea, establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnica y administrativa para que funcione el sistema de gestión de la empresa. ¿A quién aplican los estándares de los que hablamos, de los que hablaron los compañeros? A todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales. Yo ya les había dicho cuál era la diferencia entre una persona jurídica y una persona natural. La persona jurídica es el Éxito que lo contrata a usted, Almacenes Éxito o Almacenes Jumbo o no sé, el Osito Copiador, ¿cierto? Ellos son las personas jurídicas. Jurídica es la que tiene una resolución y que está inscrita en la Cámara de Comercio. Y la persona natural es el dueño de la panadería, don Armando, don José, la señora Margarita, que es donde usted va y le ayuda a hacer el aseo en la casa. Esas son las personas naturales, ¿cierto? Sean empleadores públicos o empleadores privados. ¿Cuáles son los empleadores públicos? Son las entidades del Estado. Y las empleadas privadas son el Éxito, Jumbo, doña Margarita, don José, todos estos. Sean contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, o sea, un contrato de prestación de servicios, un contrato comercial o un contrato administrativo, ¿cierto? También se incluyen las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. Ya habíamos hablado que cuáles eran las de economía solidaria y del sector cooperativo. Las de economía solidaria son las temporales y las del sector cooperativo son las cooperativas de trabajo asociado. También se incluyen las agremiaciones o asociaciones que afilian a trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales, las empresas de servicios temporales y todos los estudiantes que tienen que estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y a los trabajadores en misión. No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quién es el trabajador independiente? La señora que vende los dulces en la esquina, la que nos vende las empanadas ahí a la entrada de la universidad, ¿cierto? A la que le vamos a comprar el cigarrillo cuando salimos al descanso. Ellos son los trabajadores independientes, los que se rebuscan de una manera propia
su sustento. Ellos no están obligados a implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ni estándares mínimos, ¿cierto? Y para que las personas que desarrollan actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente. O sea, las señoras que trabajan en servicio doméstico, la que va a planchar, la que va a arreglar el apartamento a usted, ellos también tienen que tener un sistema, lógicamente, que estar bajo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es especial para estas personas, que de pronto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características que tienen los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cierto? Primero que todo, tienen que estar ajustados y adecuados, ¿cierto? De acuerdo con el número de trabajadores, de acuerdo con la actividad económica de la empresa y de acuerdo con la labor u oficio que hay para ese trabajador. Igualmente, ¿cierto? Debe garantizar que se aplique en todos los turnos de trabajo, que haya cobertura a todos los centros de trabajo y que cubra a todos los trabajadores. O sea, todos los turnos de trabajo deben de tener o cumplir los estándares mínimos. Todos los centros de trabajo deben de cumplir los estándares mínimos que hay para la empresa y debe cubrir a todos los trabajadores, sean 7 estándares, 21 estándares o 62 estándares. ¿Cuáles son las características de los estándares mínimos? El empleador o contratante debe desarrollar de manera exclusiva sus propios recursos, ¿cierto? Con sus propios recursos debe diseñar, implementar y ejecutar el sistema de gestión y debe diseñar, implementar y ejecutar los estándares que le exige la ley a él. El empleador, lógicamente, se puede asociar para cumplir con los estándares mínimos, ¿cierto? Dice acá que sin que una empresa asuma o reemplace las funciones o obligaciones que la ley le permite a la empresa o le exige. Pero ellos se pueden asociar. ¿Cómo se pueden asociar? Por ejemplo, si ustedes salen y no se quieren emplear como CISOs en una empresa, entonces ustedes montan su propia empresa de asesorías y consultorías, ¿cierto? Entonces Carmen va y pone allá, por ejemplo, asesorías y consultorías Carmen, ¿sí? O hermana Carmen. Y la hermana Carmen, entonces, la llaman de una empresa y le dicen, venga, empresa de asesorías y consultorías hermana Carmen, yo necesito que usted se haga cargo de todo lo que es, colabóreme con el sistema de gestión y con el cumplimiento de los estándares mínimos. Entonces, la empresa de asesorías de la hermana Carmen lo único que va a hacer es ayudarle allá a la otra empresa con el sistema de gestión y con el cumplimiento de los estándares mínimos, ¿cierto? Puede ayudarle en cuanto a lo que es, por ejemplo, todas las actividades de talento humano, por ejemplo, a captar el personal, hacer entrevistas de trabajo. Puede decirle que le va a suministrar recursos tecnológicos. Por ejemplo, hay empresas que prestan todo el servicio, no solo de las entrevistas, sino también que le hacen los exámenes de ingreso a los trabajadores, el examen de retiro, los exámenes periódicos a todos los trabajadores. O sea, prestan un servicio completo, ¿cierto? Prestan los servicios de capacitación. Capacitan en cuanto a lo que son brigadas de emergencia, primeros auxilios, programas de evacuación y señalización, bueno, en fin, todos ellos, esas empresas. Entonces, si ustedes en su empresa no tienen la capacidad suficiente, lógicamente pueden contratar o pueden asociarse con una empresa para que les ayude a cumplir no solo el sistema de gestión, sino los estándares que le exige la ley, ¿cierto? Los consorcios o uniones temporales deben desarrollar su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un consorcio o una unión temporal es una empresa que se asocia con otra para desarrollar un trabajo que pueda ser
no permanente, sino un trabajo que sea de corto tiempo. Por ejemplo, una empresa que necesita, están, por ejemplo, construyendo una carretera y llega el momento en el que están construyendo la carretera y necesitan construir un puente. Había un puente que no habían, o tenían que tumbar un puente que estaba muy viejo o ampliarlo, entonces ellos forman una unión temporal con otra empresa para que construya el puente, ¿cierto? Y poder cumplir con el objetivo que era la construcción de la carretera. Esas son las uniones temporales. Esas empresas que se unen así como de carrera y que van a desempeñar un trabajo, vamos a hacer una unión temporal de 8 meses, de 6 meses, de un año, entonces ellos deben tener su propio sistema de gestión. Las empresas se clasifican, lo que nosotros habíamos visto ahorita, en las empresas o unidades de producción con menos de 10 trabajadores en riesgo 1, 2 y 3. Las empresas o unidades de producciones de 11 a 50 trabajadores con riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? Y las empresas con más de 50 trabajadores en riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, y hay unas empresas con menos de 50 trabajadores, pero tienen una característica de riesgo que están en 4 y 5 condiciones de riesgo. Las UPAs, nosotros vemos acá, que nos está diciendo que son las unidades de producción. Las empresas se clasifican, entonces ya compañeros nos habían hablado y nos habían contado que hay empresas de menos de 10 trabajadores con un tipo de riesgo 1, 2 o 3, ¿cierto? Que tienen que cumplir 7 estándares. De 11 a 50 trabajadores con riesgo 1, 2 y 3 tienen que cumplir con 21 estándares. Las unidades de producción agropecuaria, las UPAs, ¿cierto? Que tienen hasta 10 trabajadores en riesgo 1, 2 y 3, ellos cumplen 3 estándares. Las empresas con más de 50 trabajadores en riesgo 1, 2, 3, 4 y 5 cumplen con 60 estándares, y empresas con cualquier número de trabajadores en riesgo 4 o 5 tienen que cumplir con 60 estándares. Las fases de adecuación al sistema de gestión de acuerdo con los estándares mínimos. Inicialmente, por allá en agosto del 2017 fue cuando se creó o se dio inicio a la fase 1 de implementación, no solo del sistema de gestión, sino también a los estándares mínimos. Y entonces, inicialmente se dijo que se les daba un plazo desde agosto del 2017 hasta septiembre del 2017. O sea, se dio un mes para que las empresas adecuaran su sistema de gestión y empezaran a cumplir con los estándares mínimos. En septiembre del 2017, las empresas dijeron que era muy poquito tiempo, un mes para adecuar el sistema de gestión y adecuarse a los estándares mínimos. Entonces fue cuando dijeron que les dieran un poco más de plazo, ¿cierto? Que necesitaban hacer todas las actividades, y que entonces fue cuando se llamó esa fase 2, el plan de mejora, que era establecer el plan de mejora, diseñar el sistema de gestión y elaborar un plan anual de trabajo. Entonces les dieron un año, desde septiembre del 17 hasta enero del 2018, les dieron un tiempo suficiente, ¿sí? Para que ellas se adecuaran a todo el cumplimiento de la normatividad. Nuevamente vinieron y pidieron otro plazo y les dijo, miren, nosotros no alcanzamos a cumplir con todos los estándares que ustedes nos están pidiendo. Denos otro tiempo, y entonces fue cuando el gobierno les dijo, les voy a dar un tiempo suficiente, de enero a octubre, ¿sí? De diciembre del 2018, de enero a octubre del 2019 es cuando el gobierno les da un plazo más largo, ¿cierto? Que fue cuando unieron la fase 3 con la fase 4 y ya dijeron que había que no solo aplicar las acciones del plan de trabajo, ¿sí? Para el 2019, sino que tenían que hacer una autoevaluación, ¿cierto? Y tenían que definir unos planes de mejora para poder incorporar al sistema de gestión los estándares mínimos. Y en noviembre de 19 fue cuando el gobierno les dijo, no les doy más plazo, la inspección y vigilancia y control empieza a partir del año 2020, ¿cierto?
Entonces el gobierno les dice, en enero del 2020, ya no más plazos les voy a dar a ustedes. Les voy a dar desde diciembre hasta enero para que acaben lo que tienen que hacer, pero ya en enero del 2020 todas las empresas tienen que tener el sistema de gestión y tienen que acatar lo que exige la resolución 312, cumplir o 7 o 21 o 62 estándares. Entonces, en enero del 2020, el gobierno le exige a las empresas que tienen que hacer una autoevaluación, un plan de mejora y formular un plan de trabajo para todo el año 2020, desde el 2020, de enero del 2020 hasta diciembre del 2020. Ya en enero del 2021 tienen que volver a hacer otro plan de trabajo, tienen que revisar si se cumplieron con los estándares que hay para esa empresa y hacer los planes de mejora del sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, decía que si cuando hagan el análisis o el trabajo de evaluación de criterios, esos criterios de cumplimiento, o sea, si mi empresa cumplió con menos del 60% de esos estándares mínimos, mi empresa está en un nivel crítico. Si yo cumplí con menos del 60%, hombre, si yo tenía que cumplir 21 estándares o tenía que cumplir 7 estándares y no cumplí sino 3, por ejemplo, quiere decir que mi empresa cumplió con menos del 60% y estoy en un nivel crítico. Y que tengo que hacer un plan de mejora, ¿cierto? Tengo que enviar un reporte de evaluación a la ARL y tengo que hacer un seguimiento anual y un plan de visita por parte del Ministerio de Trabajo. O sea, tengo que aguantarme la visita del Ministerio de Trabajo que me esté molestando la vida. Eso es lo que se nos viene ahorita a nosotros en diciembre. Las visitas, porque lógicamente que empezamos en enero y vamos hasta diciembre del 2020. En diciembre del 2020 es cuando nos van a empezar a esculcar por debajo de la lengua a todas las empresas. Si el criterio dice que estaba del 60 al 85%, yo cumplí del 60 al 85%, dice que estoy moderadamente aceptable, o sea, como que cumplí, no cumplí. Pero ¿qué tengo que hacer? Un plan de mejora, ¿cierto? Que esté disponible para que el Ministerio de Trabajo lo revise. Tengo que enviar un reporte cada 6 meses a la ARL y tengo que hacer un plan de visitas del Ministerio de Trabajo. Y si yo cumplí con el 85% de mis estándares, quiere decir que la valoración que me van a dar es aceptable, ¿cierto? Pero tengo que tomar unas acciones, ¿cierto? Tengo que mantener la calificación y las evidencias a disposición del Ministerio de Trabajo. Y tengo que incluir en el plan anual de trabajo las mejoras de todas las fallas que yo haya encontrado en el proceso de evaluación. Entonces, mire lo que nos dicen los estándares. Hombre, si yo tengo que cumplir con 7 estándares, pues tengo que cumplir con 7 estándares. Si cumplí con 6 o cumplí con 5, quiere decir que yo cumplí apenas el 85 y que mi nivel es aceptable. Entonces, por eso siempre se pide que sea el cumplimiento de la mayoría de los estándares a fin de evitarse que en su empresa lo esté molestando el Ministerio de Trabajo haciéndole visitas de inspección cada rato, ¿cierto? Bueno, aquí la tabla de valores y calificación es lo que nos da a nosotros el Ministerio de Trabajo, pero cuando nosotros vamos a hacer una autoevaluación de nuestros estándares, si cumplimos o no cumplimos con los estándares que hay para mi empresa, ¿cierto? Tengo que hacer la evaluación de los estándares mínimos, de acuerdo a lo que yo tenía que cumplir. Eran 7 o eran 21 estándares y si los cumplí o no los cumplí, ¿cierto? Para eso yo tengo que tener una evaluación que generalmente hacen una tabla de valores. Entonces yo digo, por ejemplo, en mi empresa yo tenía que cumplir con una empresa de 7 estándares, por ejemplo. Vamos a decir que yo tenía que cumplir con la asignación de persona que diseñe el sistema, afiliarlos a Seguridad Social, capacitarlos en seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de trabajo, evaluaciones médicas ocupacionales, identificar los peligros y evaluar los riesgos, y tengo que adelantar unos programas de prevención y control frente a los peligros y a los riesgos. Esos son los estándares que yo tengo que cumplir en una empresa pequeña.
Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una evaluación de cada una de las actividades que yo tengo que hacer. Entonces voy a decir, cumplí con el plan anual de trabajo. Si cumplí con él, le voy a dar un 100%, ¿cierto? Si cumplí con el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, pero lo cumplí a medias, entonces le voy a dar un 50%. Eso es lo que me dice a mí que yo debo otorgar unos porcentajes máximos de calificaciones a cada una de las actividades que tengo que desarrollar de acuerdo a los estándares que exigen para mi empresa. Ese proceso de autoevaluación, ¿cierto? En las empresas de 10 o menos de 10 trabajadores, que son 7 estándares, era lo que yo les decía, asignar a la persona, afiliarlos, capacitarlos, hacer el plan de trabajo, hacer evaluaciones médicas ocupacionales, identificar los peligros, evaluar los riesgos y tengo que adelantar unas medidas de prevención y control, ¿cierto? En cuanto a lo que son las unidades de producción agropecuaria, de menos de 10 trabajadores en categoría de riesgo 1, 2, 3, ellos tienen que cumplir 3 estándares. Ya los compañeros nos dijeron, identificar los peligros en todo lo que sean los procesos productivos, ¿cierto? Evaluar y valorar los riesgos y establecer unos controles. Desarrollar actividades enfocadas a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proteger la seguridad y la salud de todas las personas que trabajan en la finca. En cuanto a lo que es la evaluación del sistema de gestión en cumplimiento de los estándares en empresas de 1 a 50 trabajadores, en riesgo 1 a 3 tienen que cumplir con 21 estándares y en riesgo 4 y 5 empresas de más de 50 trabajadores tienen que cumplir los 62 estándares. Aquí hablamos nuevamente de lo que ya les había dicho, de que es el artículo 20 al artículo 36, que es la acreditación de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Se exigen 2 o más planes anuales del sistema de gestión que cumplan al 100% los estándares mínimos. Tiene que haber un programa de auditoría y tienen que presentar bajos indicadores de frecuencia, de severidad y mortalidad de accidentes de trabajo y todo lo que tiene que ver con enfermedades laborales y con el ausentismo laboral para que yo pueda estar acreditado o mi empresa en cuanto a lo que es excelencia en seguridad y salud en el trabajo. Tienen que llegar los programas, o sea, enviar al Ministerio de Trabajo todo lo que son programas, planes y proyectos que se van a ejecutar durante esos 2 años y aprobar la visita del Ministerio de Trabajo o de la ARL para que a mí me acrediten o a mi empresa la acrediten en excelencia. Lógicamente que si usted se va a acreditar en excelencia, eso le va a dar un plus a usted como salubrista ocupacional o como encargado usted del sistema de gestión, porque usted puede presentar en su hoja de vida que usted fue acreditado en excelencia en seguridad y salud en el trabajo y eso va a ser un plus para que usted pueda venderse laboralmente mejor. La acreditación en excelencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Depende de mantener el 100% de la calificación. Si a usted lo acreditaron como excelente trabajador en seguridad y salud en el trabajo, tiene siempre que continuar ejecutando labores y actividades que no le permitan bajar de ese 100%. Siempre tiene que estar usted ahí. Y esa certificación, ¿cuánto le va a ayudar? Más o menos, ¿cuánto le va a durar? 4 años, que es lo que usted durará certificado en excelencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esos indicadores mínimos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo se miden de acuerdo a la frecuencia de accidentalidad, de acuerdo a la severidad de la accidentalidad, de acuerdo a la proporción de accidentes de trabajo que sean o tengan la característica de que son mortales, ¿cierto? De la no prevalencia de enfermedades laborales, ¿cierto? De la incidencia de la enfermedad laboral y del ausentismo por causa médica. Siempre que nosotros vayamos a reportar unos indicadores, tenemos que reportar el mínimo de estas situaciones, mínimo de accidentes, mínimo de severidad, mínimo todo lo mínimo para que a nosotros no nos vayan a hacer visitas ni nos vayan a molestar la vida a nosotros esculcándonos por debajo de la lengua los auditores o los inspectores del Ministerio de Trabajo, ¿cierto?
En cuanto a lo que son los indicadores mínimos del sistema de gestión, ¿sí? ¿A quiénes? A todos los trabajadores bajo cualquier clase de modalidad de contratación. Si usted es un trabajador o en su empresa hay un trabajador que lo contrataron por un contrato a término indefinido, a término fijo, por corretaje, por hora labor, a él también le aplica el sistema de gestión de seguridad, ¿cierto? Las empresas no pueden crear mecanismos o sea, para evitar, para sacarle el cuerpo al reporte de los accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Lógicamente que cuando la empresa reporta un accidente o una enfermedad laboral, le va a llegar no solo la visita de la ARL, sino también de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Entonces, muchas empresas, para evitarse esos problemas, para evitar que los estén molestando, no hacen los reportes de accidentes o enfermedades al Ministerio de Trabajo. Y entonces es un problema porque están cometiendo un delito. ¿Sí? No se pueden reconocer ningún tipo de beneficio, prebendas, bonos, sobresueldos a los trabajadores para no reportar los accidentes. Muchas empresas tratan de esconder o de callar la ocurrencia de accidentes o de enfermedades laborales mediante esta práctica. Yo conozco empresas que le ofrecen a los trabajadores, hombre, quédese callado, mire, usted quiere conservar su trabajo, pues no se va a poner usted a hablar del accidente laboral, ni de la enfermedad, ni nada de esa vaina, y nosotros le mantenemos el contrato, pero si usted habla alguna vaina, se va para afuera, o tenga una platica, hermano, y quédese callado. Las hay porque yo las conozco, porque yo las he visto, porque en algún momento, o como abogado, o como en mi trabajo como asesor o gerente del sistema de gestión, me he dado cuenta de que algunas empresas, yo soy gerente en sistemas de gestión, gerencio sistemas de gestión de algunas empresas, y me doy cuenta de que las empresas me ocultan información respecto de lo que son los accidentes y enfermedades de los trabajadores. Pero cuando uno hace las auditorías, cuando uno hace el estudio, es que se da cuenta de que efectivamente la empresa me estaba ocultando a mí esa información. Todo accidente o enfermedad con duración que sea superior a un día debe reportarse, ¿cierto? En cuanto a lo que se refiere a las normas del 1072, toda empresa debe tener sus soportes de la aplicación del sistema de gestión. O sea, vuelvo y les digo yo a ustedes, de todo lo que ustedes hagan, guarden sus soportes, guarden la evidencia, guarden actas, guarden fotos, guarden todo eso, porque cuando le llegue la auditoría o la visita del ministerio, de la única manera que la empresa va a demostrar que está cumpliendo con el sistema de gestión y con el cumplimiento de los estándares mínimos es la evidencia que ustedes tengan, ¿cierto? Cuando un trabajador de ustedes se incapacite o se ausente del trabajo por una cuestión de asunto médico, está prohibido, está casi penalizado suspender lo que son incapacidades médicas, ¿cierto? Muchos trabajadores los amenazan. Lo que pasa es que ya lleva un mes incapacitado y nosotros necesitamos que se incorpore a trabajar, porque si usted no se reincorpora a trabajar, pues entonces se va a quedar sin trabajo. Mentiras, eso es mentira. Cuando el trabajador está incapacitado o está bajo la cobertura de un accidente laboral o una enfermedad laboral, tiene una figura que se llama la estabilidad laboral reforzada. Cuando un trabajador está por estabilidad laboral reforzada o una trabajadora, por ejemplo, que ha tenido una situación de embarazo o que está por parto, ella tiene también la estabilidad laboral reforzada y no lo pueden echar. Eso es mentira de que lo pueden echar. Entonces, está prohibido para que las empresas
suspendan las incapacidades de los trabajadores o por cualquier otro medio obliguen al trabajador a que tiene que volver a trabajar, ya es que lo necesitamos ya, ¿cierto? Cuando eso sucede, la empresa tiene que establecer un programa de rehabilitación para que el trabajador pueda venir a desempeñar su trabajo sin el máximo esfuerzo o sin tanto esfuerzo. En cuanto a lo que son los estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, vamos nosotros a mirar que para identificar los peligros y evaluar el riesgo debemos incluir dentro de nuestra actividad, dentro de nuestros estándares mínimos, las funciones. O que tenemos que dejar muy claro cuáles son las funciones que desempeña cada trabajador, las tareas que debe desarrollar ese trabajador, la jornada de trabajo de ese empleado, el lugar de desempeño de la tarea y la lista de los empleados que tienen una dedicación permanente en esas actividades. Si yo no tengo claro ninguna de estas etapas, la función, la tarea, la jornada de trabajo, lógicamente mal puedo yo identificar los peligros y evaluar los riesgos de la empresa. En cuanto a lo que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial, es un documento que tiene que ir dentro del sistema de gestión. Y eso ya nosotros tenemos que verlo más adelante, ¿cierto? ¿Qué es el Plan Estratégico de Seguridad Vial? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo la empresa tiene que desarrollarlo? En la universidad nos tocó hacer el Plan Estratégico de Seguridad Vial porque pues nuestros estudiantes están expuestos a los peligros, el riesgo público y el riesgo de vial, entonces nos tocó hacerlo. Pero esto básicamente es cuando la empresa está ubicada sobre potencialidades vías de riesgo, ¿cierto? Lo que son la prevención de accidentes en industrias grandes, en industrias fabricantes, importadoras o distribuidoras, entonces lógicamente que cuando son o realizan una actividad de riesgos químicos, entonces los estándares que ya nos hablan a nosotros de estándares, de estándares para empresas de riesgo 5, 4 y 5, entonces estamos hablando de esas empresas. En cuanto a la prevención de accidentes en industrias mayores, entonces la ley, el 320, nos está hablando de que deben de cumplir con toda la normatividad que hay respecto de la materia, y el decreto 1496, que es el que más nos va a exigir a nosotros el cumplimiento, pero en empresas grandes, ya nosotros no tenemos que ver con esas cuestiones. En cuanto a lo que es la afiliación irregular, entonces, muchas empresas no afilian a sus trabajadores a riesgos, ¿cierto? Porque piensan que se van a ahorrar una plática. Pero cuando se llegan a dar cuenta de que no los están afiliando a riesgos, entonces las multas vienen de 5.000 hasta, de 500 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Y de esto o se da cuenta la ARL o se da cuenta lo que yo les hablaba la vez pasada, la UGPP, que es la Unidad de Gestión del Riesgo Pensional y Parafiscal. Entonces, ojo con esas vainas, muchachos. Básicamente, esto era nuestra clase del día de hoy. ¿Entendieron la temática de la clase de hoy, muchachos? Señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Quedó claro el concepto de los compañeros? Básicamente lo que yo les hice fue un resumen de lo que los compañeros nos hablaron hoy. ¿Entendieron todos? Sí. Señor. ¿Seguro? Sí, profe. ¿La hermana Carmen entendió? Sí, señor. ¿Sí? Paula Daniela. Sí, señor. Listo. Entonces contamos hoy con la presencia de John, ¿cierto, John Suárez? John. ¿John no vino? Carlos Franco. Sí, señor, yo estoy Sí, acá. señor.
John y Carlos están, ¿cierto? Sí, señor. Dayana, Señor. Dayana está. Sí, señor. Presente, sí, señor. Dayana sí está. Yasmín, Presente, profe. Nicole. Nicole, Presente, profe. Paula, Presente. Valentina, Presente. Juliana, Presente. Michelle Presente. y Xiomara. Presente. ¿Alguien más me hizo falta por llamar? No. Listo, muchachos, tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Está Cuídense bien. Profe, igual. No van a salir a la calle porque el coronavirus está en plena furor. ¿Oyeron? Que cuiden mucho. Sí, señor. Chao, muchachos. Profe. Se Profe, portan bien. una pregunta. Dime. ¿Cuándo se podría subir las otras diapositivas? Porque hay unas clases que ya tienen diapositivas, pero faltan. Ay, Sin ya, contar ya estas me clases. pongo en eso. Ya llego a la universidad ahorita porque yo estoy en mi casa, pero llego a la universidad y me Sí, siento a señor. subir las diapositivas y a subir los videos. ¿Oyeron? Bueno, muchas Profe, ¿y gracias, las profe. diapositivas te toca subirlas a la plataforma? Las diapositivas de hoy quedaron aquí en la grabación de la ¿Sí? clase, pero si ustedes la tienen, entonces me la envían al correo y yo la subo a la plataforma. ¿Oyeron, chinos? Bueno, profe. Listo. Por grupo, ¿sí? ¿Quién? No por grupo. Una pregunta, ¿qué pasó? Una Profe, persona por una grupo. Una persona por grupo. ¿Una persona qué? Por grupo envía las diapositivas. Si una persona por grupo me envía las diapositivas y yo las subo al sistema, ¿oyeron? Bueno, profe. Chao. Listo, muchachos, se portan bien. Juiciosos. Sí, señor. Bueno, profe. Chao, chao.